En estos momentos estamos en contacto con Agustín Echevarne. Él es economista y a su vez directivo de la Fundación Libertad y Progreso, y siempre es un honor tener la posibilidad de dialogar con él. Bienvenido a tu casa. Agustín, Silvio Sacomani te saluda. Un placer, Silvio, estar contigo. Un abrazo. Un abrazo enorme. Bien, Agustín, en primer término, lo que quiero conocer, ¿sí?, es en torno a las variables económicas, sociales y económicas, la diferencia, ¿sí?, voy a hacer un paralelo entre el año 2001 y la actualidad. Y yo te diría que hoy estamos peor en casi todo, probablemente en todo. Porque cuando empezó, porque uno se acuerda siempre de la crisis del 2001, pero en realidad el momento más álgido, más complicado fue el 2002. Sí, totalmente. Bueno, el 2002 fue cuando saliste de la convertibilidad, y al salir de la convertibilidad hubo una gran devaluación, entonces los salarios en dólares cayeron muy fuerte, y cayeron muy fuerte los salarios en términos reales, porque ese año la inflación, que era negativa, de pronto subió al 40%. Y los salarios, por supuesto, no acompañaron esa suba. Entonces ahí tuviste una baja de los salarios reales fenomenales, que lograron que después sí, claro, tuviste superávit fiscal porque devaluaste los sueldos públicos junto con los sueldos privados. O sea, hiciste un ajuste tanto al sector privado como al sector público al mismo tiempo, y claro, las empresas empezaron a ganar plata, porque el problema tenía el sector público, pero con la devaluación vos bajás los salarios a todos, al sector público y al sector privado también. Por supuesto. Pero cuando vos comparás, en el año 2001 la pobreza estaba en cerca de 22%. Ahora está en 43, 44%, sí, la pobreza, probablemente subiendo. Claro, porque estás hablando del segundo semestre del año pasado, que son las cifras, claro, que informó el INDEC. Por eso, estamos arriba de eso. Las de la UCA te están mostrando que 2 de cada 3 chicos son pobres, sí, hoy en Argentina. Es terrible, ¿no? Tenés que el 60% de los chicos recibe alimentos del Estado, ¿no? Es un disparate, pero descomunal, ¿no? En el país que otrora fuera el granero del mundo, nos llamaban, ¿no? Por la capacidad de crear alimentos que tiene la pampa húmeda y demás. No solo la pampa húmeda, toda la Argentina, porque también en el sur, Río Negro, en Neuquén mismo tenés los frutales, tenés los limones en Tucumán. O sea, la Argentina es un productor enorme de alimentos. En ese país, 60% de la gente, de los chicos, tienen que recibir alimentos del Estado. Mirás la inflación en la negativa, en el año 2001. Ahora tenemos una inflación que este año va a ser 130%, tranquilamente. Mirás el gasto público, era cerca de 26% del PBI. Ahora estamos en 42, 43% del PBI. O sea, es una exageración notable. En aquel momento los planes sociales recién empezaban y llegabas a tener 1 millón de planes sociales. Hoy la cantidad de gente que tiene planes sociales es muchísimo mayor que esa. O sea que prácticamente todo lo que mires te diría que la situación hoy es mucho más grave que la del 2001. Claro, se entiende que este gobierno sigue en el poder porque es peronista y porque es kirchnerista. De lo contrario, en este escenario no se hubiese necesitado un helicóptero, se hubiese necesitado varios, ¿no es cierto? Bueno, eso te genera la pregunta, ¿quiénes son los que hacen los saqueos? Porque yo mira los salarios reales del 2011 para acá, el salario real de los sectores que están digamos en negro, el sector informal de la economía, cayeron 47%. Entonces el apretón que está, el ajuste que está sufriendo la gente es enorme. Ahí tienes una palabra que es interesante analizar, la palabra ajuste. Sí. Porque cuando nosotros pedíamos el ajuste, nosotros pedimos el ajuste de los políticos, el ajuste del Estado, ¿no? Y del no sector el público. De las familias. Exacto. Del sector público. En cambio, acá tenés un ajuste de las familias, ¿sí? Porque todas las familias en el sector privado hoy están ajustándose. Por supuesto, al que más le pega es a los sectores más vulnerables, que tienen, te diría, los sectores más vulnerables tenés como 2 cuestiones. Una, que son los que están peor, claramente, pero también es cierto que tienen un cierto apoyo del Estado, ¿no? O sea que ese mínimo que tienen lo están dependiendo del Estado. Después tenés un sector que está un poco más arriba, pero que ha sufrido muchísimo, porque eran los que estaban arriba de la línea de pobreza y ahora caen por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ese sector ha declinado su nivel de vida, ha cambiado su forma de vivir.
y ese le ha pegado muy fuerte. Por eso hay mucho malestar, y eso se ve reflejado en todas las encuestas, ¿no? En las encuestas de sentimiento del consumidor, de confianza en el gobierno. Expectativas hacia un futuro. Claro, estás en los mínimos históricos, ¿no? Ahora, dicho todo eso, yo soy optimista en el largo plazo, en el mediano plazo. Pero bien, Agustín, me interesa muchísimo hacer este abordaje. Me decís que sos optimista en el largo plazo. Según tu criterio, el largo plazo, ¿sí? ¿En qué consiste? ¿De cuántos años hablamos? Porque 10 años, por ejemplo, para nosotros es largo plazo, y hoy en este estado de situación, un mes es largo plazo, ¿no es cierto? Pero claro, digo, problema, para un país, ¿de cuánto hablamos como un largo plazo? ¿De cuántos años hablamos? Claro, ahí son como dos temas, ¿no? Uno es el proceso hiperinflacionario en el que estamos, que la sensación que te da es que el 10 de diciembre falta una eternidad. Claro. Y en este proceso donde la inflación va subiendo de 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a 8 y ahora al 9% mensual, fíjate la aceleración, ¿no? O sea, hace 2 años hablamos de 2-3% mensual, ahora está. De hecho, en diciembre, Massa todavía decía que en esta época vamos a tener una inflación que empiece con 3. Sí. Eso fue en diciembre, pasaron 5 meses y la inflación empieza con 9. Es decir, que se está dando lo que nosotros pronosticábamos, que es la aceleración de la inflación y la fuga del dinero. Ese proceso es muy duro porque se puede revertir rápido, está claro, pero no lo puede revertir este gobierno porque no tiene las ideas, no tiene la convicción y no tiene la confianza de la gente. Y no quieren hacerlo, está a las claras. Es bueno porque no lo saben, porque si ellos comprendieran de economía, el kirchnerismo de la época de Néstor para acá se hubiera quedado para siempre, porque recibieron un país que tenía una capacidad de crecimiento notable. O sea que desde el punto de vista, si ellos entendieran cómo funciona la economía, no hubieran hecho los desastres que hicieron. Entonces tienen problemas ideológicos, eso está clarísimo. Entonces no van a poder cambiar. Entonces tenemos 3 trimestres que son muy difíciles. Entonces no sé cómo va a terminar el tema, porque si bien el Fondo Monetario nos pone 10.000 millones de dólares más, de pronto capaz que llegamos más o menos hasta el momento en que pierdan las elecciones y empieza un optimismo porque se viene el cambio. El tema es qué van a hacer con esos 10.000 millones en caso de que el fondo finalmente acepte, que creo que es lo más cercano a lo que puede llegar a acontecer, entiendo. Se lo van a dilapidar en tratar de mantener el tipo de cambio controlado y que la inflación no se les escape. ¿Y el FMI eso no lo sabe? Sí lo sabe. Sí lo sabe, y lo que pasa es que también hay que recordar que la gente del Fondo Monetario son burócratas internacionales que están cuidando su puesto. Sin duda. Y ellos saben que después de eso va a venir un gobierno más sensato, que tal vez sea un gobierno que pueda hacer las reformas y que les termine salvando las papas del fuego. Pues ahora nuevamente, por eso le prestaron también el dinero a Macri. ¿No? Dijeron, bueno, le vamos a dar el dinero porque entonces así ganan las elecciones. Y ahí la pifiaron porque perdió las elecciones. Ahora, ¿vos entendés que el Fondo Monetario Internacional le dio el dinero a Macri para ganar las elecciones? Y digo, ¿no? Hasta donde yo entiendo, hasta donde conozco, por favor, rectificame si me estoy equivocando, ¿sí? Ese dinero que ha pedido Macri, tengo entendido que en gran parte estuvo destinado al déficit fiscal fenomenal que había dejado el kirchnerismo. ¿Esto es tan así? Bueno, el déficit fiscal es que se paga haciendo crecer la deuda. Pero lo que tenés es un problema de deuda. Sí. Cuando empieza a haber una pérdida de credibilidad, entonces te empezaban a vencer los bonos, tenías que pagar los bonos, y en lugar de hacer como hacen los países habitualmente, que es vender bonos nuevos, de forma tal que con el producido de los bonos nuevos pagás los bonos viejos. Cuando querías vender los bonos nuevos, subían las tasas de interés y resulta que no tenías mercado, no había forma de vender los bonos nuevos. Y por eso van al Fondo Monetario. Dicen, tenemos un problema coyuntural, no es un problema de que a Argentina le va mal, pero ahora se secó el mercado de colocación de bonos de los países emergentes, entonces dame un puente para pasar este mal momento hasta que los mercados vuelvan a aceptar bonos del país.
por supuesto en el medio venía el cambio de gobierno, entonces cambiaba la situación y no ibas a tener mercado, por más que el mercado en general mejorara, las expectativas de Argentina no. Entonces íbamos a tener un problema. Y ahí viene la decisión política, ¿le presto o no le presto a Argentina? Y bueno, le prestaron, y les permitieron a Macri pagar los bonos con el dinero del Fondo Monetario. Por eso después vienen los kirchneristas y dicen, se fugaron el dinero. Bueno, en realidad, la deuda la produjo en su gran mayoría, en ese momento la había provocado Cristina. Después lo que no hizo Macri es cerrar el grifo. Si no cerrás el grifo, la deuda siguió creciendo. Por supuesto. Y además empezó a hacerla crecer solamente con bonos en dólares, o sea, que creció la deuda externa. Entonces generó un problema que por supuesto heredó este gobierno, y este gobierno lo agravó, porque hoy la deuda es mucho más grande de la que dejó Macri. Uno de los errores que de conceptuales o de marketing, puede ser que sea del gobierno actual, que dice, no puedo hacer nada porque teníamos el problema del fondo. En realidad, no pagaste nada al Fondo Monetario, te refinanciaron todo. Entonces el problema lo va a tener el próximo gobierno, ¿sí? Patearon la pelota para adelante. El año que viene tenés vencimientos por ¿cuántos miles de millones de dólares? ¿24.000? Y sí, no tengo el número exacto, pero debe andar por ahí. Y después tenés el problema de las LELIQs, porque son a 28 días. O sea que el Banco Central, hoy tenés 13 billones de pesos que te vencen en 28 días, todos los meses. ¿Cuántas bases monetarias son 13 billones de pesos? Es el 260% de la base monetaria. O sea que es 2,6 veces. Pero es decir que si vos pagaras todo, la base se multiplicaría por 3,6. Entonces eso significaría una inflación muy grande. Sí. Ahora, o sea, la situación es muy grave porque tenés una bomba que son los 400.000 millones de dólares del Tesoro, que hay que poner en marcha a la Argentina, reestructurar, tener superávit fiscal, y entonces empezar a tener mucho más largo plazo para que la gente diga, esto se puede pagar. Y el problema del Banco Central, que es otra segunda bomba, muy grande, pero sobre todo que crece a una tasa de 150% anual. 150% anual. Esa es la tasa que está pagando hoy los intereses de estos 13 billones de deuda remunerada del Banco Central. Es una locura, total y absoluta. Ahora, para desarmar esto, ¿cómo, Agustín? ¿Cómo desarmás el tema de las LELIQs, por ejemplo? Bueno, en realidad tenés que hacer todo. Es un conjunto, Rafa. Vos tenés que dar un shock de confianza. Y ese shock de confianza te va a hacer bajar las tasas de interés y te va a aumentar la demanda de dinero, porque hoy la demanda de dinero está muy baja. Claro. Y si vos aumentás la demanda de dinero, parte de esas LELIQs las vas a poder ir pagando contra el aumento de la demanda de dinero, entonces vas achicando el monto. Pero además, si salís del cepo cambiario de un día para el otro, las estás licuando, porque en alguna medida, porque pasás, en vez de hacer el número al dólar oficial, lo haces a lo que hoy sería el dólar MEP, el dólar contado con liqui, y posiblemente van a empezar a entrar dólares, con lo cual va a bajar el tipo de cambio, va a tener un salto inicial muy grande, pero luego va a empezar a bajar y se va a empezar a estabilizar. Y ahí vas a tener una sensación de, bueno, sí, tuviste un shock inicial, pero luego empiezan las variables a acomodarse. Entonces uno tendría que ver cómo se hace eso después para que se aceleren las expectativas positivas. Y ahí vas a ver, bueno, el gobierno tiene que mandar un paquete de leyes al Congreso, la primera semana sería ideal, sin dudas. O sea, vas a bajar la cantidad de ministerios a 8, vas a empezar la reducción, vas a hacer un programa de reducción de un montón de gente que va a ir pasando al sector privado, planes sociales y demás, que no va a ser de un día para otro, va a ser en 1 año y medio, en 2 años, pero vos ya desde el primer día tenés el programa de cómo se va a ir haciendo, lo vas mostrando al público, vas a privatizar empresas, vas a vender tierras fiscales, vas a achicar activos y pasivos del Estado. Y entonces empieza a haber una sensación de, bueno, si la primera duda es, ¿eso pasa en el Congreso o no pasa? Si pasa en el Congreso y te aprueban leyes, cosa que yo creo que va a ocurrir, pero te puedo equivocar, bueno, ahí inmediatamente hay un shock de confianza y una entrada de capitales y empiezan a volar los precios de los bonos, que ya van a empezar a subir anticipadamente, porque esto del mercado se anticipa, o sea, antes de que asuma el próximo gobierno,
ya van a estar subiendo los precios de los bonos. Todo depende de lo que acontezca en las PASO, ¿no es cierto? Bueno, yo les cuento que en las PASO el peronismo pierde de una manera estrepitosa, dramática, estrepitosa. Y eso va a generar un optimismo. Después hay que ver, del otro lado, quién es el que triunfa, sobre todo en Juntos por el Cambio, que es donde hay incertidumbre. No se sabe si va a ganar Larreta o si va a ganar Patricia Bullrich. Y eso sí es una diferencia de estilo, una diferencia, no solo de estilo, una diferencia profunda de hasta dónde puede llegar la reforma de la Argentina, por un lado, que después seguramente sería mucho más profundo lo que quiera hacer Patricia, y del otro lado, Larreta, los que lo defienden, te dice, bueno, pero Larreta tendría más apoyo de todo el establishment, entonces sería más fácil que consiga hacer su reforma. Y sería más fácil que consiga hacer su reforma, pues su reforma sería más soft. Claro, exactamente. Ahora lo que propone Patricia Bullrich es, en un primer momento, el bimonetarismo. ¿Cómo lo ves? Bueno, eso hay que ver todavía, faltan varios meses y ya tiene varios equipos trabajando y hay que ver cuál es el que termina siendo el que la termina convenciendo de cuál es la mejor manera de hacerlo. Bimonetarismo significa que vos permitís tener dólares y en algún momento eliminás el curso forzoso de los pesos y permitís competir a las distintas monedas. Pero eso no significa que no tengas que hacer todo lo demás. Todo lo demás lo tenés que hacer igual. Y si dolarizás también tenés que hacer todo lo demás igual. Sí. Es decir, que cualquiera de las cosas que hagas no zafás de hacer una reforma del Estado, de desregular las otras reformas, tenés que hacer una reforma laboral, porque vos querés que el crecimiento que se produzca del sector privado sea con crecimiento del empleo. Le tenés que eliminar esa industria de los juicios laborales para hacer una cosa equilibrada y no que pueda quebrar una pyme porque le hiciste 2 juicios laborales y no los puede pagar. Porque les cobrás cosas que son absurdas. Entonces esas cosas hay que hacer topes, sistemas que permitan simplificarlos. Y después, claro, el tema de las indemnizaciones por despido, porque si son muy altas, entonces no contratás por el miedo a después tener que despedir. En cambio, si haces un sistema como el de la UOCRA, ¿no?, que vas pagando todos los meses un porcentaje, y se hace un seguro de desempleo, entonces va a crecer mucho más rápido la demanda del empleo. Después tienes que hacer un sistema para que toda la economía negra, es un 40% de la economía, vaya pasando al sector formal, blanco, claro. Se formalice. Pero eso no se hace con el garrote. Se hace bajando los impedimentos, se hace bajando impuestos, bajando regulaciones, de manera tal que le convenga a la gente estar en el sector formal. Pero el sector formal te sirve si además tenés acceso al crédito. Entonces tenés que solucionar el problema del Estado, que no se chupe todo el crédito de la economía. Porque hoy tenés muy chiquitito crédito, pero además a tasas muy preferenciales, pero para poca gente, para los amigos, para poca gente. Entonces eso es muy inmoral, aparte, porque estás... ¿Qué capitalismo de amigos? Claro, y le sacás el dinero a los ahorristas y se los regalás a los empresarios que compran máquinas porque le das una tasa preferencial al 60% con una inflación de 130%. Está claro. Ahora, vos sabés que hoy lo leía a este chico que estuvo en el ex titular del ANSES, Diego Bossio, destacando, se acordó tarde, ¿no? Se acordó tarde, pero digo destacando, viste que forma parte ahora del equipo de Schiaretti. Sí. Diego Bossio, bueno, destacando la necesidad, ¿sí?, de que el Banco Central sea independiente. Bueno. Sí, yo leí el artículo que escribió Diego. En ese artículo está bien escrito, yo no estoy de acuerdo con las ideas, porque tiene un punto que me parece que es garrafal, un error garrafal, ¿no? Creo que él es un buen técnico, pero creo que tiene algunos errores muy graves. El que me estoy refiriendo es que él propone que el Banco Central sea independiente, pero que en el directorio del Banco Central se sienta la mesa del diálogo. Se sientan representantes de los sindicatos, representantes de los empresarios, y eso no existe. Eso no es independiente. Claro. Bueno, por eso. ¿Qué significa un Banco Central independiente si estás proponiendo eso? Yo le digo, mirá, Dios, te estás equivocando. En el mundo, un Banco Central independiente es que vos ponés profesionales que se dedican a un solo objetivo, que es bajar la inflación.
Entonces vos podés, por ejemplo, si me preguntás a mí a quién traería, por ejemplo, hay una argentina que está en el Banco de Inglaterra, es un banco serio, mundial. Sí. Bueno, ella tiene que ser una directora del Banco Central. No la conozco, no tengo ni idea quién es, pero con el hecho de que esté como en un Banco Central internacional de primer nivel, sería una forma de... Es decir, ese es el tipo de gente que tenés que traer. Podés traer a gente que sea realmente profesional de primerísimo nivel para poner el Banco Central y cambiar la carta orgánica, pones un solo objetivo al Banco Central, que sea bajar la inflación, tener una inflación de 2% anual, y ese es el objetivo del Banco Central, y no otro, ese es el único objetivo, y que contra eso lo vas a medir, y contra eso le vas a pagar los sueldos a los directores. Está claro. Incluso después si el día que llegues al 2% te doy un premio, ¿viste? Pero los directores del Banco Central tienen que estar alineados sus intereses con los intereses de los argentinos. Entonces hay que armar un esquema que fuera de saber. La otra alternativa es la eliminación del Banco Central, que es la que propone Javier Milei, por ejemplo, ¿no? O la dolarización, que es lo mismo, ¿no? Estás diciendo esquemas donde los políticos no tengan ninguna posibilidad de agarrar la impresora de billetes y empezar a falsificar moneda, que es lo que hacen hoy todos los meses. Seguro, seguro. Ahora, lo mencionaste a Javier Milei, y hoy se conoció que dentro de su equipo económico tenés a dos figuras que formaron parte del menemismo. Una de ellas es Roque Fernández, y el otro economista muy prestigioso, entiendo también, es Carlos Rodríguez. Sí, bueno, los dos son extraordinarios, son muy buenos. Sí, estudiaron en la Universidad de Chicago, inclusive. Yo te quiero consultar tu mirada, precisamente. No, los dos son muy buenos economistas, y claramente está marcando una definición que están yendo hacia un cambio notable de pensamiento económico, ¿no? Sería salir de estas 2 décadas, que incluye al gobierno de Macri, porque no cambió nada. Por supuesto, sin dudas. De keynesianismo heterodoxo, ¿no? Porque Macri, recuerden que el primero que puso de ministro fue Alfonso Pratay, que es otro keynesiano heterodoxo. Y eso no ha funcionado, o sea, hemos fracasado notablemente. Entonces ahora sería volver a las ideas que en su momento, por ejemplo, permitieron que Estados Unidos termine con la inflación, porque Estados Unidos también tuvo un problema de inflación en la década del 70 con Nixon, cuando terminaba el gobierno de Carter, Nixon y Carter. Carter fue el desmadre y llegó a tener una inflación de 2 dígitos, no mensuales como vamos a llegar acá, pero sí anuales, que ya es un problema. Es un descalabro para los Estados Unidos tener en cualquier momento de su historia 2 dígitos de inflación. Correcto. Entonces ahí pusieron en el Banco Central a Paul Volcker, que subió fuertemente las tasas de interés y logró... Aspiró los dos, claro. Y logró domar la inflación, y eso generó 20 años de crecimiento económico en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, el primer año fue difícil. Entonces, cuando vos me preguntabas, para volver a tu pregunta, ¿cuánto es el largo plazo? Yo creo que este año es un año muy malo. El año que viene es el año de la transición, de acomodar todas las variables, el sinceramiento de la economía, liberar todos los precios y todos los salarios, y salir del cepo cambiario y eliminar los subsidios. O sea que es el año del shock. Y a partir de ahí, la Argentina va a empezar a crecer, creo yo, al año siguiente, al 7% anual, durante 2 décadas. Entonces, si se mantienen las reformas y se siguen profundizando las reformas de segunda y tercera generación, ¿no? Y si la Argentina crece a 6 o 7% anual, me estás diciendo que duplicás tu PBI ¿no? cada 7 años, más o menos. Entonces, vas a tener un crecimiento de los salarios reales que se va a ir dando, y te diría que en 2 décadas vamos a haber recorrido 2/3 del camino de acá a ser un país desarrollado. Agustín, te agradecemos muchísimo este contacto, te enviamos un fuerte abrazo y siempre un gusto que compartas con nosotros la cocina de las noticias. Agradecidos nuestros oyentes y nosotros. Un abrazo muy grande. Abrazo enorme, Agustín. Que estés muy bien. Hasta luego.